Dicen que un saco de monedas es capaz de torcer cualquier destino, incluso el de un hombre que juró nunca más deberle nada a nadie. Aquella tarde, antes de que el sol se deslizara detrás de los cerros color cobre, él iba a entregarla para recibir la recompensa, hasta que vio algo que cambiaría su vida para siempre. Ezequiel Barrera cabalgaba con el ceño apretado y la mirada fija en el horizonte. En la grupa de su caballo, atada de muñecas y con el vestido cubierto de polvo, iba la muchacha por la que ofrecían una suma que haría respirar a su rancho por un año. Lucía Madero. Así decía el papel clavado en la puerta del almacén de San Jacinto. Se busca por robo y sedición. Recompensa en efectivo. Don Abel Figueroa responderá. «Apretas más y te corto la circulación, cazador», dijo ella, sin mirarlo, con un hilo de ironía que le brillaba en los ojos. «Entonces no te muevas tanto», respondió él seco, ajustando el nudo para que no lastimara. «Quieres llegar con las manos vivas, ¿no?» «Quiero llegar viva», replicó. «Con manos me arreglo». El caballo mascó el freno y lanzó una nube de polvo que olía a veranos viejos y a madera seca. El camino hacia San Jacinto bordeaba un río ralo como un hilo de plata cansado. Al otro lado, las sombras de unos mezquites parecían hombres agazapados. Ezequiel estaba acostumbrado a ver peligros en todas partes. Era el oficio que lo había vuelto duro por fuera y hueco por dentro. Lucía levantó la vista hacia las nubes. Tenía un mechón rebelde que le caía sobre la frente y un gesto más propio de alguien que ha decidido no pedir permiso ni perdón. «Si crees que robé, estás mirando a la persona equivocada», dijo de pronto. «Yo no pienso», cortó él. «Yo entrego. Me pagan por eso». «A todos nos pagan por algo», murmuró. «A mí, últimamente, me pagan con persecuciones». Ezequiel no respondió. Había aprendido que, cuando un capturado hablaba, la mitad eran excusas y la otra mitad silencios disfrazados. Aún así, había algo en la voz de la muchacha que no le sonaba a remiendo. Sonaba a verdad áspera. A medida que avanzaban, el cielo se iba tiñendo de un ámbar quieto. Ezequiel decidió que pasarían la noche antes de cruzar la quebrada del Sapo. Acamparon en una hondonada, donde la tierra guardaba el frescor del río cercano. Él encendió una fogata pequeña y calculada, sin llamar demasiado la atención. Le dio a Lucía un jarro con café malo. «No me lo escupas», bromeó, lo más parecido a un chiste que sus labios habían intentado en meses. «Si supieras a lo que me he acostumbrado», contestó, soplando el borde del jarro. «Este café es un regalo del cielo». Comieron en silencio trozos de carne seca. El crepitar del fuego parecía hablar por ellos. La luna, apenas una uña pálida, colgaba sobre el perfil oscuro de los cerros. «¿Cómo se siente, Ezequiel?», preguntó Lucía de pronto. «¿Cómo se siente qué? Llevar a alguien a cambio de un puñado de monedas. ¿Se siente liviano? ¿Se te duerme la culpa de algún modo?» Él dejó el trozo de carne y se acomodó el sombrero hacia atrás. «Me preguntaste dos cosas», dijo. «La primera, se siente como un trabajo. La segunda, la culpa no se duerme, pero aprende a no molestar. ¿Y si el trabajo estuviera mal? No vine a discutir moralejas». Lucía sonrió sin alegría. «Tampoco yo. Solo vine a vivir un día más». Ezequiel se movió para revisar las alforjas. El cuero viejo crujió. Estaba a punto de cubrir la fogata con arena cuando vio, sobresaliendo del saco de la muchacha, una esquina metálica, opaca, con ese brillo particular que solo tienen las cosas que han aguantado demasiado. Lucía notó su mirada y se tensó. «No es nada», dijo ella, rápido, demasiado rápido. Ezequiel, por oficio y por instinto, no le creyó. Tomó la pieza con cuidado. Era una fotografía en placa, de esas que el tiempo muerde sin terminar de tragarse. Un grupo de hombres, jóvenes y cansados, posaba delante de un fortín improvisado. En el centro, un rostro delgado, desconfiado, y con la misma sombra obstinada en la mirada que Ezequiel sentía en su propia piel cuando aún no sabía que el mundo te cobra con intereses todo lo que no pagas a tiempo. Se miró en la placa como quien se encuentra con un fantasma conocido. Allí estaba él, más flaco, con un pañuelo rojo al cuello y la promesa de salir vivo tatuada en las comisuras. A su lado, un hombre moreno con el cabello peinado hacia atrás y una sonrisa rara, hecha de desafío y cariño. Rafael Madero. El nombre se le clavó sin pedir permiso. «¿De dónde sacaste esto?»,
preguntó, con la voz más áspera de lo que pretendía. Lucía apretó la mandíbula. De una caja que enterró mi padre, dijo. Hay otra igual en casa, pero esa se quemó. Ezequiel le dio la vuelta a la placa. Detrás, en tinta corrida por los años, leyó. Para Lucía, cuando seas grande, este es el hombre que me debe la vida. Si alguna vez lo encuentras, dile que no olvide su palabra. R. Madero. El mundo, que hasta entonces había sido una sucesión de pasos calculados hacia una puerta donde pagaban en efectivo, se le abrió en dos como una costura vieja. La fogata crujió, y el río, allá abajo, pareció acercar su murmullo. —¿Qué palabra? —susurró sin mirarla. —¿No lo recuerdas? —preguntó Lucía, con una mezcla de rabia y sorpresa. Dijiste que, si algún día no volvía mi padre, te harías cargo de que yo no quedara sola. Lo dijiste mientras te cosían el brazo. Dijo que te arrancaron la muerte de las costillas y que la vida te quedó debiendo otra oportunidad. Ezequiel tuvo un reflejo antiguo. Alargó el brazo y se tocó la cicatriz que cruzaba la parte alta del bíceps. La memoria se encendió como una brasa que todavía guarda calor. La emboscada en el paso del gavilán. El disparo que casi le vuela el sueño de envejecer con calma. Rafael arrastrándolo detrás de unas piedras, riéndose para ahuyentar la sombra, diciéndole, con esa voz que no admitía réplicas, «Si un día no vuelvo, busca a mi niña. Se llama Lucía». El aire se volvió pesado, como si la noche hubiera traído consigo el peso de todas las decisiones no tomadas. «Tu padre...» empezó Ezequiel, y el nombre le lastimó la lengua. «¿Cómo murió?» Lucía respiró hondo, como si se preparara para cruzar un río helado. «No murió», dijo. «Lo mataron, y no fue por robo ni por sedición. Fue por decencia». Ezequiel no apartó la vista de la placa. El rostro de Rafael, congelado para siempre en aquel metal, le devolvía una juventud que ahora se le hacía ajena. «Don Abel», continuó Lucía, «manejaba más que ganado. Mi padre descubrió cosas, apuntó otras, guardó papeles. Pensó que con pruebas bastaba. Yo era muy niña para entenderlo, pero escuché susurros, vi miradas torcidas en la hacienda, y una noche dejaron de hablar en la cocina. Días después, encontramos la puerta abierta de par en par y un silencio que no era de nuestra casa». Ezequiel alzó la cabeza. «¿Qué cosas? Contabilidades dobles, nombres, rutas de mercancías, ofertas a capataces de otras tierras, compras de silencio. Mi padre decía que todo eso hacía parte de un río negro que terminaba en las manos de los mismos. El cuervo marcado en las reses, ¿lo has visto? El hierro de Don Abel también ardía sobre la gente». Ezequiel conocía la marca. Un cuervo con las alas apenas levantadas. Había visto ese hierro estampado en cueros, carretas y, de vez en cuando, en miradas que se apartaban. Sabía que el hombre que mandaba en esas tierras no era amigo de preguntas largas. «¿Y tú qué robaste?», preguntó. Lucía dudó un segundo. «Un cuaderno», admitió, bajando la voz. «Un cuaderno de esos que parecen un simple diario. Está cosido en el forro de mi falda. Y antes de que preguntes, no pienso dártelo». Ezequiel tragó saliva. La noche parecía haber acercado los pasos del peligro. Se levantó, caminó hasta el borde de la hondonada y miró hacia el camino. Allí, donde el polvo se asienta como un animal que respira, dos sombras se movían con demasiado cuidado. «Nos han seguido», dijo, sin alzar la voz. Lucía giró el rostro. Ezequiel apagó la fogata de un manotazo de arena y llevó el caballo a la oscuridad. En el silencio, el río se convirtió en una cuerda tensa. «¿Son de Don Abel?», preguntó ella. «¿O son peores? Gente que trabaja para quien pague más», repuso él. «Quédate aquí. Si escuchas 3 chasquidos, corre hacia el río y no mires atrás. Si escuchas uno, agáchate. Si no escuchas nada, reza». «¿Rezarías tú?», susurró. Ezequiel le clavó una mirada que mezclaba cansancio con una especie de ternura de la que no estaba dispuesto a hablar. «No soy de pedir favores», dijo. «Soy de pagarlos». Se deslizó entre la maleza como un animal que conoce su territorio. Los hombres que se movían afuera murmuraban frases cortas, con esa seguridad de quien cree llevar la ventaja. Ezequiel se acomodó detrás de un tronco caído y esperó a que la luna se escondiera un segundo detrás de una nube. «No te escondas, Barrera», dijo una voz. «Sabemos que la llevas tú.
Tenemos órdenes de acompañarte. Don Abel paga mejor si llega con la cara intacta. Ezequiel reconoció la voz de Funes, uno de esos perros que cambian de dueño pero nunca de colmillos. Podía disparar, sí, podía asustarlos. Pero cualquier ruido fuerte traería más ojos. Eligió la táctica menos gloriosa y más útil. Acompañar no es mandar, respondió, dejando que lo oyeran. Mañana a primera luz cruzo la quebrada. Si quieren andar detrás, me da lo mismo. Si quieren andar delante, que le avisen a su patrón que será sin mí. Él me contrató a mí, no a ustedes. Hubo un murmullo de consulta. Funes habló de nuevo. A primera luz, entonces. No te me pierdas, Barrera. Se retiraron con risas cortas y pasos que no se alejaban del todo. Ezequiel regresó al campamento. Encontró a Lucía con el mentón alto y los ojos prendidos al borde del camino. «Van a esperarnos», dijo él. «No tenemos hasta la mañana. Nos moveremos ahora, por el cauce. Nadie sigue huellas donde el agua habla». Lucía se puso de pie. Tenía las manos dormidas por la atadura. Ezequiel dudó un instante que le pareció una eternidad con forma de pregunta. Luego le desató las muñecas. «Si corres», advirtió, «te alcanzaré». «Si corro», replicó, «es porque tú me lo pidas». Se internaron por el cauce del río, donde la arena húmeda olía a piedra nueva. El caballo avanzaba a paso prudente, con la cabeza baja. El cielo empezaba a inclinarse hacia el este, anunciando una claridad que aún no era día. Entre los sauces que lloraban silencios antiguos, el mundo parecía más estrecho, como si las historias, al acercarse a los pueblos, se apretaran unas contra otras. «Dijiste que necesitabas el dinero», dijo Lucía, al fin. «No lo dije», corrigió él. «Pero es cierto». «¿Para qué?» «Para que mi madre no tenga que vender su cama para comprar medicina, para que el tejado del rancho aguante otro invierno, para que el silencio no se coma la cocina al mediodía». «Entonces entrégame», murmuró. «Nadie te va a juzgar por salvar a los tuyos». Ezequiel la miró de reojo. «No me conoces. Tampoco tú a mí», dijo ella. «Y aún así me estás soltando las manos». Caminaron en silencio un buen tramo. Cuando el agua ya no les cubría los tobillos, Ezequiel se detuvo. «A partir de aquí», dijo, «nos verán, nos seguirán y nos alcanzarán, si eso es lo que quieren. Hay que pensar más lejos que la quebrada». Lucía le sostuvo la mirada. «Piensa lejos, entonces», susurró. «Si no, ya estamos perdidos». Él asintió, como si se lo dijera a sí mismo. Se inclinó hacia el borde de su falda, donde el tejido dejaba sentir una costura más rígida. No lo tocó. Bastó con saber que allí, cosido en el forro, anidaba la causa de todo. «Ese cuaderno no es un trofeo», dijo. «Es un ancla. A algunos los detendrá, a otros los hundirá». «¿Y a ti?», preguntó Lucía. «A mí me devuelve de un sitio al que juré no volver». Salieron del río por un recodo cubierto de carrizo, treparon una lomada y cuando el mundo se abrió de nuevo en una planicie que olía a pasto mordido, vieron la silueta de San Jacinto, techos bajos, una torre con campana y la calle principal como una herida de polvo clara. Desde allí podían distinguir la hacienda de Don Abel, con sus corrales y su casa grande, como un juez sin sala, observándolo todo. En el borde del pueblo, justo donde el camino se convierte en promesa de trato hecho, los esperaba un pequeño grupo de jinetes. No eran muchos, pero estaban colocados como quien sabe cerrar una trampa sin alboroto. Al frente, con el sombrero ladeado y un pañuelo limpio al cuello, estaba el propio Don Abel Figueroa. Sonreía con esa cortesía que se usa para dar la bienvenida a lo que ya se considera propio. «Barrera», saludó, «me ahorras molestias. Y a ti, niña, te ahorras otra carrera inútil». Lucía se irguió. Ezequiel notó que no temblaba. «Señor Figueroa», dijo Ezequiel, con una inclinación mínima, «la traigo viva, tal como pidió el papel». «Y tal como pediste tú el precio», respondió Don Abel, con agrado calculado. «Hace falta gente que cumpla su palabra. El mundo está lleno de ingratos». La palabra «palabra» le ardió a Ezequiel como cuando uno se muerde por dentro sin querer. Miró de reojo a Lucía. Ella no apartó la vista del hacendado. «Antes de cualquier entrega», dijo Ezequiel, despacio, «quiero saber por qué ofrece tanta plata por una muchacha que yo sepa, no pesa lo que pesan sus monedas». Un murmullo desordenó la formación.
Don Abel bajó del caballo como quien no lleva ninguna prisa. Sus botas pisaron el polvo con autoridad. Cuando una persona causa daños, dijo con voz templada, la comunidad necesita un gesto que repare. La joven ha estado animando levantamientos, ha robado, ha mentido, y además sonrió sin alegría. Le gusta conservar recuerdos que no le pertenecen. Ezequiel sintió, en la nuca, la mirada precisa de Funes. El cerco era limpio. Podía alargar aquello con palabras, pero no mucho. Podía jugar a que iba a entregarla y dar vuelta la tortilla al último segundo. Podía. No debía. Lo que debía ya lo había escrito alguien con tinta corrida en la parte trasera de una fotografía. No olvide su palabra. Se acercó un paso a don Abel, dejando que la brida del caballo se deslizara entre sus dedos. La distancia justa para que cualquiera creyera que iba a cerrar el trato. «Paga bien», dijo Ezequiel. «Eso se reconoce». «Paga el que puede», replicó el hacendado. «Y yo puedo». «Pero no compra todo», añadió él, y en el tono había un filo que ninguno de los presentes esperaba. «Hay cosas que no están a la venta». El silencio que siguió fue el de los pueblos cuando se corta la música en una fiesta y todos miran a la misma pareja. Funes movió su caballo un paso. Alguien crujió nudillos. La campana de la torre dio un golpe solo, como si se hubiera asustado por su propia voz. «Barrera», dijo don Abel, con la misma cortesía de antes, ahora floja. «No hagas de esto una tontería». Ezequiel respiró hondo. Había pasado toda la noche empujando una decisión con el pecho, como quien aparta una puerta pesada sin querer entrar del todo. Ahora, al fin, cruzó. «Si vine hasta aquí», dijo, «fue para mirar a los ojos al hombre que puso precio a la hija de Rafael Madero, y para decirle que, desde este momento, ese precio lo tendrá que pagar de otra forma». Lucía, a su lado, bajó la barbilla apenas, como si inclinara una corona invisible. Funes escupió a un costado. «¿Así que cambiaste de bando, Ezequiel?», dijo, divertido. «Eso se paga más caro que la lealtad». «No cambié de bando», respondió él. «Me acordé del mío». Entonces, con una calma forzada que se contraía alrededor de los hombros como una cuerda, Ezequiel alzó la mano y cortó de un tajo el último cabo que aún unía las muñecas de Lucía a la silla. Ella se quedó quieta un segundo, como si el cuerpo no supiera todavía que era libre. Ezequiel dio un paso adelante, interponiéndose entre ella y los hombres de don Abel. «Vas a hacer que todos perdamos tiempo», dijo el hacendado, y algo auténtico, una sombra de irritación vieja, se asomó por fin a su voz. «Y el tiempo, en estas tierras, es más caro que la pólvora». «Entonces no lo gastemos», replicó Ezequiel, «porque ahora mismo, don Abel, todos en San Jacinto van a enterarse de que lo que buscas no es una ladrona, sino un cuaderno». Los ojos del hacendado parpadearon una vez. No más, pero bastó. La máscara, por una grieta, dejó ver el gesto profundo. «No sabes de qué hablas», dijo. «Sé lo suficiente», contestó Ezequiel, «y sé leer miedo cuando lo veo». Un chasquido de Funes fue la señal. Los hombres se abrieron como abanico, cerrando el círculo. La mañana recién nacida iluminó, sin querer, la coreografía de una decisión que no tenía vuelta atrás. Ezequiel sintió el pulso en el cuello. 2 golpes, 3, como martillazos sobre madera. «Dijiste 3 chasquidos y corría», susurró Lucía, tan cerca que él sintió su respiración. «No los escuché». «No hace falta», respondió él sin mirar atrás. «Corre cuando te lo diga, no antes». «¿Y tú?» «Yo pago mis deudas». El primer caballo avanzó. La campana de la torre, caprichosa, volvió a sonar sin acuerdo de nadie. El pueblo entero parecía sostener el aliento. Ezequiel aferró el rifle, no como quien busca gloria, sino como quien defiende un recuerdo que, de golpe, se volvió presente. En el forro de una falda, una costura guardaba papeles que podían derribar cercos y reputaciones. En la memoria de un hombre, no menos frágil, un nombre volvía a encenderse. Rafael. «Última oportunidad, Barrera», dijo don Abel, con una sonrisa muy pequeña. «Entrega a la muchacha, te vas con la bolsa y con la lengua entera». Ezequiel, sin bajar el arma, giró apenas el rostro hacia Lucía. «Cuando te diga», repitió. Ella asintió y apretó los labios. El aire olía a madera y a promesa rota. Don Abel levantó la mano para dar la orden.
Y fue entonces, justo entonces, cuando un disparo, uno solo, seco, como un portazo, vino desde la dirección opuesta, desde el callejón de la herrería, haciendo vibrar hasta los vidrios de la cantina. No dio a nadie. Dio en el poste que sostenía el letrero del almacén, y el letrero cayó con estrépito. Todos voltearon al mismo tiempo. Una sombra, menuda y con sombrero de paja, se asomó apenas. Era un niño de no más de 12 años, con la cara tiznada y los ojos grandes, sosteniendo un revólver que le quedaba grande. «¡Déjenla!», gritó, con voz que no le pertenecía por la edad. «¡Déjenla o yo!». El silencio lo tragó, pero el caos, esa criatura que nunca llega por cuenta propia, aprovechó la grieta. Un caballo se encabritó, alguien perdió el equilibrio, un hombre soltó una maldición que la campana, quizás compasiva, tapó con otro sonido metálico. «Ahora», dijo Ezequiel en un hilo, y su voz sonó como una cuerda que se tensa para no romperse. «Corre». Lucía echó a correr hacia el callejón por donde había asomado el niño. Ezequiel dio un paso lateral, cubriéndola, y apuntó no a un hombre, sino al suelo delante de los cascos del caballo que más cerraba el camino. Otro disparo, ahora sí suyo, levantó polvo y frenó el avance. Las maldiciones se multiplicaron. Don Abel, con los ojos clavados en la fuga, apretó la mandíbula. «Tráiganlos», ordenó. «A los dos». Ezequiel ya estaba en el callejón, donde el olor a hierro caliente y carbón se mezclaba con el del miedo y la adrenalina. El niño, que apenas sostenía el arma con ambas manos, miraba a Lucía como quien mira a una leyenda que acaba de saltar del papel. «Te vi en la cantera», le dijo, casi sin aire. «Supe que te iban a traer. No podía...». «¿Cómo te llamas?», preguntó ella, agachándose a su altura. «Mateo», respondió, todavía temblando. «Mi padre trabajaba para Figueroa. Aprendí a escuchar cosas. Ese cuaderno, sé lo que es». Ezequiel los empujó hacia la herrería. «Habrá tiempo para nombres», dijo. «Ahora, salgan por la puerta trasera. La calle de los cipreses da al arroyo. Ahí nos veremos». «¿Y tú?», preguntó Lucía con los ojos encendidos. «Yo distraigo», respondió, y le devolvió la placa con la fotografía. «Guárdala. Si no vuelvo, recuérdame con esto, y recuérdale al pueblo lo que en verdad pesa». Ella tomó la placa con dedos que ya no temblaban. El niño se aferró a su falda. Ezequiel respiró hondo. Salió al callejón como quien vuelve a una casa de la que juró no tomar más nada, y se plantó frente a la boca de la trampa que venía cerrándose desde antes de que él lo supiera. Los jinetes doblaban la esquina, el polvo subía en espiral, y la voz de don Abel, sin gritar, llegó clara. «Barrera, no me obligues a enseñarte cómo terminan los que se olvidan de quién manda». Ezequiel apretó el arma, calculó distancias y ángulos y sintió regresar una calma vieja, la calma que conoció junto a Rafael en un paso angosto donde todo el mundo juró que no saldrían con vida. Sonrió apenas, con una sonrisa triste. «Yo no me olvidé», dijo, en voz baja. «Estoy por fin recordando». La campana, por tercera vez, sonó sola. Y entonces, mientras el sol asomaba sobre los techos de San Jacinto y las sombras se acortaban como si tiraran de ellas, Ezequiel dio el primer paso hacia una decisión que ya no le pertenecería solo a él, sino a todos los que aprendieron que una palabra, cuando se cumple, vale más que cualquier bolsa de monedas. El callejón olía a hierro y carbón. Ezequiel sintió que el mundo se estrechaba hasta caber en el grosor de un gatillo. Los jinetes irrumpían desde la esquina con certeza de jauría. Él apuntó bajo, hacia el polvo frente a los cascos. El disparo levantó una nube que hizo frenar al primer caballo y obligó al resto a abrirse. No buscaba gloria, buscaba segundos. Los segundos eran, ahora, la moneda más cara del pueblo. «Ciérrenle el paso», ordenó Funes, con voz de cuchillo. Ezequiel retrocedió dentro de la herrería. El resuello de los fuelles parecía una bestia dormida. Detrás, la puerta trasera golpeó 2 veces y se quedó entreabierta. Lucía y el niño ya habían escapado. Bien, lo siguiente era arrastrar a la manada hacia donde no pudiera morder. Se dejó ver un instante y volvió a cubrirse. Los hombres dispararon alto, como quien lanza piedras al miedo. Ezequiel escuchó el zumbido seco del plomo y la campana de la torre. Otra vez, vibró sin que nadie tirara del badajo. No era un capricho.
Era un llamado. «¡Barrera!», gritó Funes, avanzando con cautela. «Te creí más práctico». «Lo soy», respondió Ezequiel, moviéndose hacia la calle. «Por eso no trabajo de perro». Una sombra cruzó el portal. Funes disparó a destiempo, rompió una teja y una lluvia de polvo le cayó encima. Ezequiel aprovechó para escabullirse, dobló por la trastienda de la cantina y salió a la calle principal. El pueblo, que a esa hora aún bostezaba, tenía todas las ventanas con ojos. Nadie quería meterse. Nadie quería, tampoco, mirar para otro lado. Las cortinas temblaban al ritmo de las respiraciones contenidas. Mientras tanto, Lucía y Mateo corrían pegados a las tapias, con el corazón en la boca y la voluntad hecha nudo. El arroyo los recibió con olor a piedra húmeda y sombra de cipreses. Mateo conocía bien los recodos. «Por aquí», susurró, sin hacer ruido. Se deslizaron hasta una ramada de varas y latas. Allí, entre dos fardos viejos, una mujer de cabello canoso y ojos firmes los esperaba, como si la hubieran citado. «Muchacha», dijo, «ven conmigo. Tu compañero aguanta, pero no puede con todos. Hay que hacer otra cosa». «¿Quién?», empezó Lucía, desconfiada. «Soy Josefa», respondió la mujer, «la madre de Ezequiel, y no tenemos tiempo para presentaciones largas». Mateo asintió con la fuerza de quien por fin descansa sobre un nombre seguro. «Ella fue la que hizo sonar la campana», explicó. «Lo hace cada vez que hay que juntar valor en el pueblo». Josefa levantó la lona de la ramada. Detrás un hueco en la tierra exhaló frescor. «Por aquí», dijo. «No es un túnel de cuentos, pero nos sirve para llegar a la caseta del molino. Alguien lleva meses esperando ese momento». Lucía no preguntó más. Bajó. Mateo la siguió. El pasadizo, un vientre de tierra apisonada, olía a barro y a secreto. Salieron a un cuartito de madera junto a la rueda del molino. La luz entraba como un hilo por las rendijas. En un catre, flaco como una verdad difícil, un hombre se incorporó a medias. Tenía la barba crecida, las sienes clavadas por el hambre, y unos ojos que, al ver a Lucía, se llenaron con una certeza que vencía a cualquier polvo. «Lucía», dijo, y el nombre se le quebró con ternura. «Mi niña». La muchacha se quedó sin aire. El mundo le tiró de golpe de todos los hilos. «Papá», logró decir, y el abrazo cortó la frase. Rafael Madero temblaba, no de miedo sino de alivio. Acarició el cabello de su hija como quien toca un tesoro rescatado del agua. Josefa, discreta, les dio la espalda un momento. Mateo, con la gorra apretada contra el pecho, miraba el suelo para no sentir que se le desbordaba el corazón. «Te creí muerto», dijo Lucía, aún sin soltarlo. Yo... «Querían eso», respondió Rafael, «que todos me creyeran muerto. Pero una mujer valiente me escondió y un muchacho que sabe escuchar trajo puntadas de aire. No podía quedarme quieto», balbuceó Mateo. «Mi padre también aprendió a callar. Esta vez no quise». Rafael le sostuvo la mirada. «Te debes el orgullo, hijo», dijo. «No te lo quites». Lucía, aún con lágrimas que no pedían permiso, dio un paso atrás para verlo mejor. «Papá, el cuaderno lo tengo conmigo». «Lo sé», respondió él. «Lo cosí para ti. Sabía que, si algo me pasaba, mis papeles tendrían que aprender a correr contigo». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Lucía mirando a Josefa. «Meses», dijo la mujer. «Lo sacamos de la carbonera de la hacienda un amanecer. Vienen a vigilar de tarde y de noche, pero no se ensucian las botas al alba. El capataz al que cambiaron hace poco hizo la vista gorda. No hay valentía sin ojos que se aparten a tiempo». Lucía tomó aire. La alegría de encontrar a su padre vivo llegaba mezclada con el peso de lo que aún quedaba por hacer. «Ezequiel», murmuró. «Ellos lo tienen cercado». Josefa apretó los labios, y un orgullo de madre le encendió la mirada. «Mi hijo sabe salir de aprietos», dijo. «Pero esto no es cuestión de uno solo. Este pueblo ha vivido con un silencio que se le ha ido pudriendo adentro. Hay que abrir las ventanas de golpe, y eso se hace a campana viva». Rafael asintió. «Lo que tenemos no es solo un cuaderno», explicó. «Son nombres, rutas, pesos de sacos, marcas de hierro, compras que se hicieron en la sombra, promesas que se cobraron con miedo. Si la gente ve, si escucha de mi boca lo que vi y de la boca de mi hija lo que sostengo,
Habrá quienes se rompan para un lado o para el otro. No todos son malos, pero hay quienes se han acostumbrado a obedecer, y el hábito es una soga que no hace ruido hasta que ya te cortó el aire. ¿Y si nos arrancan el cuaderno?, preguntó Mateo. Entonces hablaremos igual, respondió Lucía. No hay papel que pese más que la verdad dicha a la cara. Josefa miró a Lucía como se mira a una mujer que, sin saberlo, ya está de pie sobre su propia historia. La plaza, dijo. A mediodía. Haré sonar la campana de llamada. 3 toques. El pueblo vendrá con hambre de algo que no sabe nombrar. Ustedes denle nombre. Rafael con esfuerzo se levantó. Josefa le dio el brazo. Mateo abrió la puerta. El rumor del arroyo parecía empujar desde abajo. Era hora. En el otro extremo del pueblo, Ezequiel corría pegado a las sombras. Hizo una seña a una moza que barría la vereda. Ella dejó caer la escoba a propósito. Funes tropezó con las varillas y soltó una maldición breve. Ezequiel no sonrió. No había lugar. A la vuelta del almacén, uno de los hombres quiso acercarse por el flanco. Ezequiel le apuntó a la mano, no para arrancarla sino para que soltara el arma. El revólver cayó en el polvo. El hombre retrocedió con ojos de animal que prefiere el monte al corral. «No quiero muertos», gritó Ezequiel, de modo que todos lo oyeran. «Quiero que escuchen». «¿Escuchar qué?», se burló Funes. «¿Tus cuentos de soldado viejo? Que el patrón al que le besas la bota te vende por un saco de granos si le conviene», replicó Ezequiel. «Y que hoy les conviene a ustedes escuchar otra voz». Funes apretó los dientes. «Deja de enredar», dijo. «A cada cual lo suyo. Y lo tuyo es la bolsa». Ezequiel iba a responder cuando la campana sonó 3 veces, claras, con ese metal que eriza la nuca de los pueblos. Un toque, otro, otro. La calle, de pronto, se inclinó hacia la plaza. Hasta los perros levantaron la cabeza. «¿Qué diablos?», murmuró uno de los hombres. Funes miró hacia la torre y notó la figura de Josefa. La mujer, pequeña, mantenía el brazo firme tirando de la cuerda. No era un toque de peligro. Era el llamado de las reuniones antiguas, esas en las que se decidía si la cosecha se levantaba junta o se dejaba perder. «Vamos», dijo Ezequiel. «Si tienen tanto valor como para buscar a una muchacha, tengan el mismo para oírla». El pueblo, como si siguiera la corriente de un río, fue llenando la plaza. Vendedores, lavanderas, vaqueros con la marca del cuervo en las reses, el lechero, la maestra con su vestido azul gastado, el herrero con las manos negras de oficio. Don Abel y sus hombres llegaron con retraso, molestos por la interrupción. A él no le gustaban los rituales que no presidía. En el centro, junto a la base de la torre, Josefa sostuvo a Rafael para que no cayera. Lucía, con el cuaderno cosido aún en el forro, se plantó frente a la gente. Mateo, serio, se colocó a su lado como un pequeño vigía. «Este pueblo me conoce como la hija de un hombre que se metió donde no lo llamaban», empezó Lucía. «Hoy vengo a decir que mi padre miró donde otros miraban al suelo, y que lo que vio tiene nombres y pesos. Don Abel Figueroa compra silencio y lo revende caro». Un murmullo se abrió paso como una culebra bajo el pasto. Don Abel sonrió con paciencia fingida. «Los jóvenes», dijo, «confunden el mundo con su ardor». «Yo confundo el mundo con mis cuentas», replicó Rafael, dando un paso al frente. «Usted, don Abel, reportó más cabezas de las que crió. Cobró impuestos de caminos inexistentes. Hizo acuerdos con hombres de la sierra para que bajaran a buscar reses perdidas que nunca se perdieron. Y cuando un capataz no quiso firmar, firmó otro con la mano temblando por miedo. Eso lo vi yo, eso lo anoté, y eso lo escondí para que no ardiera en su fogón. Alguien, en la tercera fila, bajó la vista. Otro apretó el sombrero con vergüenza. El maestro de posta se pasó la lengua por los labios resecos. El herrero dijo muy bajo, «Lo pensé», como si se disculpara consigo mismo. Funes miró a don Abel. El hacendado mantuvo la sonrisa, más dura ahora. «Palabras», dijo. «¿Dónde están las pruebas?» Lucía se alzó la falda hasta la rodilla con dignidad y con un gesto abrió la costura del forro. Sacó el cuaderno envuelto en una tela y lo sostuvo en alto. No había nada heroico en el papel, y sin embargo, el sol parecía mirarlo. «Aquí», dijo, «y antes de que alguien lo quiera, les diré algo más. Aunque lo arranquen de mis manos, ya lo sabe el pueblo. Ya lo saben ustedes. Las cuentas dejaron de ser un secreto hace un minuto.
Don Abel estiró la mano, amable, como quien pide ver una curiosidad en la feria. «No hagamos espectáculo», propuso. «Dame eso, niña. Lo arreglamos en casa». Rafael se adelantó un paso, Ezequiel otro. La plaza entera respiró hondo. «No hay casa para arreglar esto», dijo Ezequiel. «Hay calle. Y hay gente». Don Abel dejó caer la máscara un segundo. «Barrera, no te confundas», escupió. «Te di de comer cuando necesitabas. Te compré ganado cuando nadie confiaba en tu firma. Me compraste hambre», respondió Ezequiel. «Y yo te vendí silencio. Hoy ya no me queda». El hacendado hizo un gesto sutil con los dedos. Dos de sus hombres avanzaron para arrebatar el cuaderno. Funes dudó una fracción de tiempo, lo suficiente para que Ezequiel le clavara los ojos. «No», le dijo sin levantar la voz. «Tú decides si hoy sirves a un hombre o te sirves a ti mismo». El rostro de Funes, por primera vez, se pareció al de alguien que no quiere ser lo que es. Miró a Don Abel, recordó cuentas propias, deudas sin recibo, y noches en que el patrón habló de él como de una herramienta. Luego miró a su gente y volvió la vista a Ezequiel. «Bajen las armas», ordenó, seco, a los dos que avanzaban. «Escucharemos». La orden cayó como un balde sobre una fogata. Don Abel no lo miró, lo atravesó. El pueblo, en un gesto que no pidió permiso a nadie, se acercó un paso. Los cuerpos hacen decisiones sin reunión previa. A veces es el modo más limpio de decir «basta». «Léanlo», pidió la maestra con la voz temblorosa, en voz alta. Rafael abrió el cuaderno, pasó páginas con manos que recordaban cada renglón. Leyó nombres, fechas, precios de reses que nunca llegaron, cantidades de grano que se descontaron a familias que ese año comieron menos. Lucía leyó la parte de las rutas y los cuervos marcados. Mateo, con valentía de niño, dijo en voz alta: «Yo vi camiones salir de noche», y su niñez hizo más grande la verdad. «Son papeles viejos», interrumpió Don Abel, ya sin sonrisa. «Ustedes no entienden cómo se maneja una hacienda. Si yo caigo, cae el pueblo». «No», contestó Josefa, desde la base de la torre. «Si usted cae, el pueblo se levanta sin peso encima». Un silencio cayó como un manto. Los vaqueros que trabajaban para Don Abel se miraron entre sí. Uno se quitó el pañuelo con la marca del cuervo y lo dejó en el suelo. Otro lo imitó. No hubo insultos. Hubo un pudor triste, como cuando uno comprende que ha estado mucho tiempo del lado equivocado del alambre. Don Abel entendió. La gentileza se le volvió piedra. Dio media vuelta para montar su caballo, con la intención de ir a la hacienda, reunir los suyos y asustar de nuevo al pueblo. En el movimiento pasó a 1 metro de Ezequiel. No hubo desafío. Hubo una súplica muda de que todo regresara al orden anterior. «Aún estás a tiempo», dijo Ezequiel. «Devuelve lo que quitaste. Párate frente a los tuyos. Reconoce que torciste el rumbo. Nadie te va a aplaudir, pero quizá puedas envejecer aquí». Don Abel se le acercó tanto que Ezequiel sintió su aliento. «Yo no envejezco», dijo, con ese orgullo que al final siempre suena a miedo. «Yo domino». Montó, taloneó, quiso abrirse paso, y se topó con algo que no había previsto. Nadie se apartó. No hubo manos que lo tumbaran ni ojos que pidieran sangre. Hubo cuerpos quietos, una muralla de miradas. El caballo, nervioso, se encabritó un poco y reculó. Don Abel, por primera vez en mucho tiempo, no encontró por dónde. «Déjalo ir», susurró Josefa, mirándolo a Ezequiel. «Si se queda, el pueblo no aprende. Si se va, aprenderá a vivir sin su sombra». No todos estuvieron de acuerdo. Hubo voces que pidieron castigo. Hubo otras que hablaron de dejarlo frente a su casa, con las puertas abiertas y los cuervos mirando. Rafael miró a su hija. Lucía sostuvo el cuaderno y dijo, con la calma nueva que le había visitado ese día: «No somos él». La frase se quedó colgando en la plaza, pesada y limpia. Don Abel, derrotado por un cerco sin armas, recogió las riendas con dignidad seca. «Esto no termina», amenazó, «porque los hombres que han mandado tanto no saben despedirse de otra forma». «Termina aquí», dijo Ezequiel, «con nosotros». El hacendado cruzó despacio, rozando hombros, tragando polvo que no podía llamar suyo. En la esquina, el letrero del almacén, el mismo que se había caído con el primer disparo del niño, yacía en el suelo.
Don Abel lo sorteó torpemente y siguió hacia su hacienda, solo, con un puñado de fieles indecisos detrás como sombras que no saben dónde quedarse. Nadie lo siguió, nadie lo aplaudió. La plaza entera, en cambio, se volvió hacia el centro, donde aún estaba el cuaderno. ¿Y ahora?, preguntó alguien, con miedo práctico. Ahora contamos lo que pasó, dijo la maestra, y cambiamos las cuentas para mañana. La hacienda tiene manos, añadió el herrero. Manos que saben trabajar. Si no hay patrón, hay vecinos. Funes, que había guardado su arma sin que nadie se lo ordenara, buscó a Ezequiel con la mirada. Yo me voy de San Jacinto, dijo, sin fanfarronería. Soy más peligroso quedándome que yéndome. Pero antes, se acercó a Rafael. Hubo noches en que pude mirar para otro lado, y no lo hice. Pagué por eso con sueño. Duerma usted mejor de lo que dormí yo. Rafael lo miró largo. No lo absolvió. Tampoco lo escupió. Le dio un gesto que no era perdón ni condena. Era permiso para irse con su propia carga. La plaza fue soltando el aire de a poco. Josefa abrazó a Ezequiel con un apriete que decía, «Te reconozco». Él apoyó la frente un segundo en el hombro de su madre. Así había hecho una vez, siendo niño, cuando se cayó del caballo y dijo que no dolía. Ahora tampoco dolía. Ahora ardía. Pero era un ardor que limpiaba. Lucía se acercó a Ezequiel. Tenía la placa metálica en la mano. «Lo intentaste», dijo. «Estuviste a punto de entregarme». «Sí», admitió él. «Y no lo hice. No para ser bueno, para ser justo. Eso se lo debo a tu padre». Rafael, con la voz un poco rota, se unió a ellos. «Te vi aquella vez, sangrando en el paso del Gavilán», dijo. «Tenías la vida prendida de un hilo. Me pediste una palabra, y yo te pedí otra. Hoy, después de todo, puedo decir que los dos cumplimos». Ezequiel bajó la vista a la placa. Su yo más joven lo miraba desde el metal con osadía de muchacho. Sin hablar, la sostuvo junto a la cara de Rafael, como quien fotocopia el pasado en el presente. Luego se la devolvió a Lucía. «Guárdala», pidió. «Y guarden el cuaderno donde todos puedan verlo si hace falta. No soy amigo de reliquias, pero hay cosas que conviene tener a mano». «Se quedará en la escuela», propuso la maestra. «En el armario de las láminas. El día que quieran, lo sacamos y lo leemos otra vez. No para herir, sino para recordar». La propuesta gustó. Era sencillo, era limpio, era del pueblo. El sol ya estaba alto cuando los cuerpos empezaron a dispersarse, cada uno llevando a su casa un trozo de la decisión tomada. El rumor cruzó la llanura más rápido que una diligencia. No la entregó. Iba a hacerlo, pero vio algo que le cambió la vida. Un rumor así endereza espaldas. Esa tarde, el rancho de Josefa recibió visitas sin invitación. 2 vaqueros arreglaron el tejado a cambio de nada. Una mujer llevó un frasco de medicina con etiqueta rara. Un niño corrió por el corral persiguiendo una gallina y por primera vez en mucho tiempo, la risa no ofendió al silencio. Ezequiel, sentado en el escalón, miró las manos con que había ganado y perdido tantas cosas. Se acercó Lucía, con un jarro de agua. «Mateo se quedará con nosotros por ahora», dijo. «Su casa no es casa desde hace tiempo». «Aquí comerá», respondió Ezequiel, «y aprenderá a no disparar antes de pensar». Ella sonrió. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué vas a hacer cuando el eco se apague?» «Trabajar», dijo. «No de cazador, de lo que sepa. Un hombre necesita callos, no monedas que hacen ruido». Rafael apareció en la puerta, más erguido que al mediodía. «Tengo una tierra chica junto al arroyo», dijo. «No alcanza para todos, pero si juntamos tus vacas flacas con mis ganas, quizá hagamos sombra». Ezequiel lo miró y, sin promesa grandilocuente, asintió. Había llegado la hora de cambiar el modo de quedarse. Cuando cayó la noche, la campana dio 2 toques cortos, sin llamado. Parecían un saludo. El viento trajo olor a pan de los hornos. En la cocina, Josefa colgó la placa en un clavo junto a la ventana, donde la luz de la tarde la hiciera brillar sin alardes. Mateo se durmió en un banco, con la gorra sobre la cara. Lucía cerró el cuaderno y lo guardó en una caja de madera con hebilla de lata. Rafael, sentado, canturreó muy bajo una melodía sin letra. Ezequiel, en el umbral, miró el cielo que tantas veces había confundido con un techo. Recordó el papel clavado en la puerta del almacén, la bolsa de monedas imaginaria,
y el peso distinto que ahora le estiraba los hombros hacia arriba, no hacia abajo. No hubo discursos, no hubo brindis. Hubo una certeza humilde. Esa noche nadie dormiría con la misma conciencia, y eso era progreso en tierras donde el pasado suele dormir siesta demasiado larga. Al día siguiente, al amanecer, un grupo de hombres montó hacia la hacienda. No eran una turba, eran vecinos. Don Abel no estaba. Se había ido al sur, dijeron los peones, cargando solo lo que una mula puede llevar sin doblarse. Dejaron la casa grande abierta. Nadie la saqueó. Entraron, buscaron la habitación que olía a tinta y cuero, y hallaron un cajoncito con llaves que, de pronto, dejaron de servir. Colgaron en la puerta la mitad de un saco de harina con un mensaje tosco, escrito con carbón. De ahora en adelante, lo de todos es de todos, y lo de uno solo será lo que sus manos puedan. No hubo más campana ese día. No hizo falta. El pueblo, como quien aprende a caminar sin muletas, dio pasos torpes y hermosos. Semanas después, una tarde de cielos limpios, Ezequiel y Lucía caminaron hasta el borde del río. Llevaron la placa para lavarle el polvo. El metal, mojado, devolvió otra vez aquellos rostros jóvenes. A veces pienso, dijo Lucía, que una vida se decide en un gesto pequeño. Tú ibas a entregarme. Después, no pudiste. No quise, la corrigió él. Y esa diferencia me va a acompañar el resto de mis días. Ella guardó la placa en el bolsillo de su chaqueta. Gracias, dijo. No me des las gracias, respondió. Págalo a alguien. Cuando te toque, elige. Es lo único que de verdad es nuestro. Lucía asintió. El agua corrió con la serenidad de las cosas que no necesitan convencer a nadie. En la orilla, un cuervo se posó un instante y alzó vuelo de inmediato, como si hubiera entendido que en ese pueblo su sombra ya no mandaba. El rumor siguió viajando, como viajan las cosas ciertas. Decían, en los pueblos cercanos, que en San Jacinto la gente se reunió a campana viva, que una muchacha sacó de su falda un cuaderno cosido, y que un hombre, que siempre cobró por entregar gente, ese día decidió pagarse de otro modo, que cuando el hacendado quiso irse, nadie lo detuvo con las manos y nadie lo retuvo con grilletes, pero el cerco de los cuerpos lo obligó a mirarse por dentro, que, desde entonces, las cuentas se leen en voz alta los domingos, después del mercado, y que en la torre hay una cuerda que suena distinto. No llama al miedo, llama a la memoria, y que la palabra, esa que un día se da como préstamo, a veces se cobra en la única moneda que vale, el valor de cumplirla. A continuación tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.